Bien Ligeros es mi primer película, en realidad solo tengo dos. O sea, hace ya casi 10 años que estrenamos esta película y aún me siguen dando nervios cada que la presento. La idea se concibió más o menos en el 2010 y en el 2011, cuando yo tenía 24 años, fue que realicé como mis primeras filmaciones a partir de una cosa que fue muy curiosa. Un amigo de Chihuahua, alguna vez echando ahí una caguama, me platicó que había dos corredores rarámuris que habían corrido por todo el mundo y habían ganado un montón de trofeos y que actualmente estaban vendiendo sus medallas para comer porque no tenían comida, ¿no? Entonces, eso fue todo lo que me dijo y no seguimos hablando más del tema ese día, pero fue bien curioso cómo a veces estas ideas a uno se le incrustan como que se te cuelgan del lomo y no se te quieren bajar, por más que tú ya no te quieres acordar de eso, como que yo lo seguía pensando y pensando y pensando. Y no sé por qué decidí como ir a buscarles a Victoriano y a Cirildo, estos dos rarámuris. Yo googleé, no encontré mucha información, pero encontré una poca. Y más o menos ubiqué cuál era el pueblo donde estaban. No había transporte para llegar para allá. Entonces me fui de puro aventón, duré como 4 días para llegar a ese pueblo. Y después de los 4 días llegué y pregunté por Victoriano, por Cirildo. Y me dijeron, no, sí, pues Victoriano vive a 2 horas hacia aquellas montañas, no hay camino, hay que caminar, ¿no? Y Cirildo vive 4 horas hacia aquellas montañas, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a caminar mucho. Y me presentaron al hijo de Victoriano y al día siguiente me arranqué con él a conocer a Victoriano. Y fue una cuestión de suerte porque yo realmente no sabía bien cómo hablar con un rarámuri, o sea, y también al rato les platico un poco más de eso, pero también parte de esa motivación hacer esta película, porque en Chihuahua, capital, hay muchos rarámuris viviendo en la ciudad, pero no existe realmente una integración y realmente no los conocemos, ¿no? O sea, en la primaria nosotros nunca nos decían quién eran los romanos, quién eran los griegos, ¿no? Pero nunca nos decían quiénes eran los rarámuris, que ahí estaban al lado de nosotros, ¿no? Entonces, fue muy importante que el hijo de Victoriano me presentara con su papá, porque es como si yo hubiera sido amigo de su hijo, aunque realmente no lo conocía, pero no es como que hubiera llegado solo, ¿no? O sea, fue un golpe de suerte. Y entonces, yo todo el camino, las 2 horas, iba pensando, no, Victoriano va a tener, yo a mis 20 años, ¿no?, un gran choque cultural cuando yo llegue con mi cámara y no sé qué. Y resulta que Victoriano ya había conocido a todo el mundo, lo habían entrevistado 1000 veces, ¿ves? O sea, el choque cultural era para mí, pues. O sea, nos tomó 6 años hacer esta película. Y ahorita van a ver algunos logos ahí del funk y todo eso, aunque casi todo eso llegó ya cuando la teníamos terminada. O sea, la película está llena de errores, de sonido, de imagen, pero pues así es, ¿no? Es como cuando uno es papá primerizo, pues como que ahí le sale más o menos, ¿no? Y ahí le va enseñando como puede al chamaco. Pero es una peli hecha con mucho corazón, de la cual pues no se ganó ni un peso, pero yo creo que fue la película que a mí me abrió el mundo a que quería dedicarme a esto, ¿no? Y a partir de ahí llevo pues dedicándome a esto, al cine de distintas maneras. Entonces, bueno, sin más, mejor la vemos. Bueno, la ven porque yo ya la he visto muchas veces.
información de saber si estaban vivos, de saber si esta historia era real, ¿no? Un poco la curiosidad, yo creo, nada más llegué con la curiosidad a encontrarlos. Pero creo que cuando me di cuenta de que quería hacer algo con esto, fue cuando llegué ahí a la casa de Victoriano, que es esta última casa que se ve al final, y Victoriano me empezó a platicar que su hijo, Maurillo, que es uno de los que corre la carrera de Huachochi, también corría, y después vi a los nietecitos de Victoriano jugando con las bolas también, que el Rarajípar es este juego milenario que tienen los Rarámuri, y estaban pateándolas y corriendo, y después Victoriano me platicó que su papá corría también y que su abuelo también corría. De hecho, Victoriano decía que su papá, bueno, ahí lo dice Cirildo, ¿no? Corrían 2 días y 2 noches. Actualmente, si uno encuentra una carrera de bola en la Sierra Tarahumara, o como esta que documentamos muy al principio de la película, esa me parece que empezó como eso de las 6 de la tarde, algo así, y se acabó como a las 7 de la mañana del otro día, más o menos. Entonces lo que decía Cirildo es que sus papás corrían 2 días y 2 noches sin parar. O sea, estamos hablando casi de 48 horas. Quien ha hecho como cálculos dice que podrían ser 400 kilómetros, cosas así. Entonces ahí fue cuando yo dije, esta historia está viva. Porque yo realmente no conocía casi nada de esta carrera cuando llegué a conocer a Victoriano, ¿no? En realidad conocía muy poquito, no había tenido mucho contacto con el pueblo Rarámuri, más que, como les comentaba, en la ciudad y algún amigo que llegué a tener en la ciudad. Pero ya ir a la sierra y verlo en su casa y ver cómo viven, no sé, sin luz eléctrica, por ejemplo, ¿no? O sea, es otra cosa. Y entonces ahí dije, es que ellos no son un golpe de suerte, es un linaje, pues. Viene de mucho tiempo atrás y va para mucho tiempo para adelante también, porque en esta carrera de Huachochi, el hijo de Cirilo llegó en 4º lugar. Eso ya no lo pusimos porque al final son decisiones que uno decide tomar cuando hacen los montajes y eso. Pero es un gran corredor y veíamos que sus hijos también. Entonces un poquito lo que nos impulsó, o que me impulsó a querer hacer la película, era decir, ok, esto no está muerto como pareciera que se dice, ¿no? O sea, tú sí vas a la sierra y normalmente le preguntas a los chavochis, ¿no? Que somos todos nosotros chavos, te dicen que ya casi no, que ya no hay casi carreras, que hay muy pocas, que muy de vez en cuando. Y entonces es eso, yo sentía que quería como hacer un documento de que esto estaba vivo, ¿no? Y si acaso un día muriera, que yo no pensaba que iba a morir, pero dije, si acaso un día muriera, es bueno, Patricio Guzmán dice que un realizador chileno que se llama Patricio Guzmán dice que un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotos, ¿no? Es como que ahí están tus recuerdos, lo que eres, lo que viviste, tu identidad, ¿no? Entonces, eso, yo sentía que quería hacerle un retrato a este legado de corredores, no solo a Victoriano, sino a sus hijos, a sus nietos, a su padre, ¿no? Incluso quería, o sea, está mal que yo lo diga porque a veces esto son cosas que se tienen que decir porque no están en la pantalla, pero una de las hijas de Victoriano también corría y yo, al principio ella, digamos, el machismo en la Sierra Tarahumara es difícil de romper, más cuando uno es externo, por así decirlo. Digamos que si tú llegas a donde hay hombres y mujeres, normalmente los hombres van a hablar con los hombres y las mujeres no te van a hablar mucho, ¿no? Si solo hubiera mujer, o sea, yo después hice un pequeño documental para la televisión alemana solo sobre mujeres que corrían, y ahí sí se abrieron mucho porque solo estábamos hablando con ellas, ¿no? No había hombres de por medio, por así decirlo.
Pero bueno, solo este contexto lo doy porque al principio no sabía muy bien cómo acercarme a la hija de Victoriano, como que no se daba mucho la comunicación. Ya después como que me empezó a tener confianza y justo cuando decidí como incorporarla en el documental, llegamos y ella ya no estaba, se había ido a trabajar a los campos de manzana en Cuauhtémoc y de ahí ya nunca la volvimos a ver. Pero entonces, bueno, o sea, de alguna manera era importante dejar este retrato de una generación, de varias generaciones de corredores. Bueno, muchas gracias por compartirnos tu película. Mi primera duda es si antes de Cirildo y Victoriano, ¿sabes si hubo algún otro Raramuri que corriera o compitiera más bien en estas competiciones de los ¿cómo se llaman? Ahí se me fue esas competencias. Sí. Y ahorita, bueno, después de que ya la realizaste, los años que han pasado, si en este afán de comprenderlos un poco más, bueno, no sé si estés qué tan cercano eras al atletismo a lo mejor cuando los conociste, que por eso te llamara la atención o algo así, pero si intentaste pues competir o tener una meta de completar esa distancia o algo cercano, una meta, algo así. Bueno, empiezo por el final porque se oye de tonto decirlo, pero yo me di cuenta que estaba haciendo una película sobre correr como a los 2 o 3 años de que la empecé. Como que ahí me di cuenta que estábamos haciendo una película sobre correr, porque al principio yo pensé que era... Muy al principio yo pensaba que era un retrato con una denuncia social de un par de atletas que merecían más de lo que tenían, ¿no? Esa era como mi hipótesis, como decir, ¿por qué no los cuidamos como cuidamos a otros atletas, ¿no? Al principio era un poquito eso. Y ya después me fui... El cine documental tiene una cosa que es muy hermosa, que es trabajar con la realidad, ¿no? Y la realidad es flexible y está cambiando todo el tiempo. Entonces yo me di cuenta que ya no estaba queriendo hacer una película sobre lo mal que la estaban pasando, sino sobre la riqueza que tenían estas personas, porque como que yo vi unas fotos que no aparecen acá, pero hay una foto donde Victoriano está haciendo una batea con un hacha, sentado ahí, donde aparece más o menos al final de la película, y se ven al fondo su casa, y se ven los pinos y todo esto que se ve, ¿no? Y la foto era como de hace 30 años, y tú veías la foto que nosotros habíamos tomado y era casi igual. Entonces, lo que me di cuenta ahí es que ellos no destruían la naturaleza como en las ciudades sí lo hacemos, ¿no? O sea, eso es muy difícil pensarlo en una ciudad, ¿no? Tú ves una foto con donde ya no hay nada, o sea, entonces eso me impresionó, como esta riqueza. Y luego él me decía, no, pues es que aquí tú pues nomás si quieres hacer una casa nomás la haces y ya, ¿no? Como que no andas ahí pidiendo permiso ni nada, no te agarras el monte, haces tu casa y ya. Y si alguien te ofrece una lana, hasta le vendes, vienen, la deshacen, la desarmas y luego te armas otra donde quieras, ¿no? O sea, como que yo decía, es que... Y luego la escena de los niños, cuando se van al río, fue muy impactante para mí, porque pues, si te das cuenta, todos eran chiquitos, como 13 años para abajo, yo creo, y fueron a pescar, y acamparon, hicieron fuego y traían cuchillos, y era una libertad tan hermosa que yo dije, no, es que estas personas son ricas en naturaleza, en libertad, en cultura, en un montón de cosas. Entonces ya mi mente fue cambiando a que ya no era, la denuncia iba a estar implícita, ¿no? Quien iba a estar en la imagen, no la iba a decir yo, ¿no? Pero sí íbamos a observar, digamos, el ritual de por qué son tan grandes corredores, que es, mi hipótesis es por el estilo de vida que llevan, ¿no? Y por el, digamos, sí, o sea, yo traté de lo más que vieran que Victoriano camina, pero camina
camina, o sea, camina 3, 4, 5 horas y diarias, o sea, y entonces de repente, y yo le decía, ay, cuando van para allá, se van corriendo caminando, decía, no, caminando, pero me aburro y corro, ¿no? Y como que corre más pues por trasladarse, por así decirlo. Pero bueno, ya como al tercer año yo ya entré, porque alguien me dijo, no, ¿sabes qué? ¿Por qué no le pides dinero a Nike? ¿No? Y pues ya vieron lo que pasó con los Nike, ¿no? O sea, y después me empecé a dar cuenta que salieron algunos reportajes de que estábamos haciendo las películas y quien más nos comentaba era como gente del running, de gente que le gusta correr, pues que hace carreras, maratones, todo esto. Y yo no estaba nada yo no desconocía ese mundo totalmente, ¿no? Entonces me inscribí a una carrera de 5 kilómetros a ver qué pasaba. Pues o sea, sí la acabé, pero sí estuvo bastante difícil. Pero sentí un poquito, ¿no? O sea, la de Huachoche son 100 kilómetros, yo corrí 5. Y las de Estados Unidos pues son 160. Pero eso, yo no estaba para nada emparentado con el running, me fui dando cuenta poco a poco. Y ya cuando la terminamos, yo venía a Tlaxcala y buscaba, Runners Tlaxcala, y ahí la andaba publicando por todos lados, y llegaban, o sea, y estas personas que corren, sí, o sea, no sé si alguien de aquí corra, pero cuando veían la película, eran como sus ídolos, ¿ves? Y cuando Victoriano podía ir a alguna función, o sea, no, era un rockstar ahí, todo el mundo quería fotos y todo, muy, muy bonito, ¿no? Pero bueno, y nada más respondiendo un poco rápido a la otra pregunta, la primera vez que se documentó que llevaron a unos corredores rarámuris a competir fue en las Olimpiadas de Ámsterdam de los 40, creo que fue en 1946, algo así. Los llevaron a competir a la maratón, ¿no? Que la maratón son 42 kilómetros. Entonces, dice, o sea, hay distintas versiones. Dicen que se cansaron porque cuando pasaban por los puestos de hidratación nadie les dijo que podían agarrar las aguas. O sea, que las veían ahí, pero ellos no las tomaban porque no sabían que eran para ellos, pues, ¿no? Y también creo que no les dijeron que eran 42. Entonces, como que cuando llegaron, pues ya se había acabado, ya habían ganado otros y estos pensaban que iba empezando apenas porque estaban acostumbrados a correr 400. Entonces era pues lo que sale ahí en Suiza un poco, que era una distancia muy cortita para ellos. Y después ya en tiempos más recientes, este mismo Fischer, que es el gringo que sale, que les pone las chamarras y todo esto, él llevó un grupo antes a la misma competencia, esta competencia de Leadville, pero se habla de que sí, o sea, como que mucha falta de comunicación, como mucha... esto de los tenis ya se había repetido antes también y nosotros hablamos con Fischer, él estaba viviendo en Tailandia, no recuerdo dónde estaba viviendo cuando lo encontramos, y nos dijo, es que si yo no usaba el dinero de Converse para llevarlos, yo no tenía dinero para llevarlos, entonces gracias a este patrocinio fue que los pudimos llevar y se hizo esta gran historia, ¿no? Pero pues eso también te habla de alguien que pues, está más interesado en llevarlos que en entender cuál es el motivo para ellos de correr o cuáles son sus necesidades, ¿no? Sí, o sea, hay muchos, digamos, buenos intentos, pero buenas intenciones, pero muy malas ejecuciones en cuanto a esto. Por eso un poquito yo al principio puse como esta es una historia de la transculturalización de correr, ¿no? Porque para nosotros no representa lo mismo que para ellos correr. Y por ejemplo, en Rarámuri la palabra entrenar ni siquiera existe, no entreno, no hay, ellos no dicen, como que ya viene la competencia, vamos a entrenar, nomás y de alguna manera no hay una sensación como de
de este ser mítico desde el deportista ganador, ¿no? Como en Occidente, que es como un semidios, ¿no? O sea, acá Victoriano llegaba, vendía las medallas y era un Raramuri más cuando volvía a su casa, ¿no? O sea, no era el gran ganador del Leadville que le ganó a todos los tecnoatletas estadounidenses, pues era otro Raramuri al día siguiente que se ponía a hacer su frijol, ¿no? O sea, entonces sí hubo varios intentos, pero Victoriano y Cirildo, esta carrera de Leadville fue, digamos, la primera ocasión que los Raramuris ganaron una ultramaratón, ¿no? Que cuando nació la ultramaratón nació con una idea muy descabellada, como qué pasa si en vez de una maratón hacemos 4 maratones en la ciudad más alta de todos Estados Unidos, en la montaña, y pues pasan cosas terribles. O sea, en la carrera esta de Los Ángeles, este marino, Ben Haim, él se despidió de la carrera porque estaba orinando sangre, ¿no? Imagínate, o sea, hay una escena también que no sé si alguien se fijó, pero cuando él llega a la báscula, como que se apoya en la báscula para no hacer el peso real que tenía, porque si tú pierdes determinado peso te sacan de la carrera. Entonces él hace como esa trampilla porque ya hace esta... entonces, y por ejemplo estos hombres que se ven corriendo junto con ellos al final son como tus cuidadores. O sea, los últimos 60 kilómetros, me parece, te ponen a un cuidador y los cuidadores se van cambiando como cada 10 kilómetros, algo así, por si te desmayas o algo, como estás en medio de las montañas, pues para auxiliarte, ¿no? Corazón, vi que le estaba hablando en español, yo así de... ¿Por qué? El que va corriendo junto con él. El cuidador. Y también en un momento se ve otro güero que está corriendo con él. Pero sí, es la carrera más difícil que ha existido en la historia del running, ¿no? El ultramaratón. Pues. Y Victoriano y Cirildo fueron los primeros en ganarla. Y a partir de ahí, ESPN, Fox, todos empezaron a televisar las ultramaratones porque se hizo todo el morbo de que unos hombres con vestido y guaraches estaban ganándola, ¿no? Y tenían como 50 años, ¿no? Victoriano tenía 48 y Cirildo 52, ¿no? Casi 100 años entre los dos, ¿no? Y le ganaron pues, a todos los chavos. Entonces sí fue un hito esa carrera. O sea, en Chihuahua hay gente que como que reconoce un poquito los nombres y supo como esa historia, pero estaba olvidada totalmente. O sea, antes de que hiciéramos esta película básicamente no sé, no había un algo que te hablara de esta carrera más que hay un libro que se llama Nacidos para Correr, que es un bestseller, y ahí dedican como una media cuartilla a esta carrera. Pues gracias por compartir, y a mí me da mucha curiosidad eso que dijiste que tardaste 6 años en mostrar la película, pero en esos 6 años, ¿cómo fue tu proceso? Es decir, ¿cómo entendiste su visión, su cosmovisión, aprendiste la lengua? ¿Qué piensas o cómo elegiste esa escena de los sueños, ¿no? Ellos tienen sueños, ellos lo entrenan, el título, ¿no? Los pies ligeros, porque ellos decían que cuando corren pues piensan en ideas y es parte de su vida cotidiana, ¿no? Entonces esa sería mi duda y muchas felicidades. Sí hay una investigación fuerte que yo hice como de tratar de empaparme de lo más que pudiera, ¿no? De literatura, de poesía, de historia, de la lengua, de conocer algunas palabras, aunque fuera, ¿no? Saludar y despedirme con su palabra. También yo estuve investigando los documentales que se habían hecho sobre ellos, ¿no? Y encontré varios, como 2 o 3 que eran japonesas y como un par más estadounidenses. Y lo que me di cuenta en ellos fue que se enfocaban mucho en responder la gran pregunta.
¿por qué los Rarámuris son los mejores corredores del mundo, o los más resistentes, ¿no? Y entonces, pues, ya sabes, pues les ponen aparatos y que súbele y bájale, que su ritmo cardíaco va a bajar, y no sé qué. Y entonces de repente los veías correr y escuchabas como la voz de Dios, ¿no? Ahí un japonés, ahora está ahí haciendo su ritual, no sé qué. Entonces, eso fue fundamental para decir, ok, no en todo esto que he visto no he escuchado ningún Rarámuri hablar, ¿no? Todo hay un cine documental que a veces se postra como en el pedestal del antropólogo y como que te dice, interpreta lo que los demás hacen, ¿no? Y entonces yo dije, ok, la historia que vamos a contar nos la van a contar ellos, ¿no? O la gente que estuvo ahí, porque eso es información de primera fuente, ¿no? Y la otra es que, como decía ahorita, ¿cuál es mi hipótesis de por qué son los mejores corredores del mundo? Pues es porque caminan muy largas distancias en un territorio que es muy duro, hace mucho calor, hace mucho frío, las distancias son enormes, no hay comunicación, no hay luz eléctrica, y entonces en los documentales decían, no, es que es el maíz, ¿no? El maíz es no, o sea, como que decían que tenían una célula que habían que venía de generaciones atrás y que los hacía unos superhombres, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a ver qué comen, vamos a ver cómo caminan, vamos a ver dónde viven, ¿no? Y yo creo que tu entorno te moldea, pues, ¿no? Y lo de los sueños fue extraño porque parece como que se siente como triste ese momento, como que nunca tuviste sueños, ¿no? Porque yo hacía ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué piensan cuando van corriendo, no? Y a veces, la mayoría de las veces te decían, no, nada, no pienso nada, ¿no? Y tú, no, pues sí, o sea, entendías su respuesta, pues porque es natural, es una respuesta natural, ¿no? Pero de repente te topabas con pequeños granitos de oro como ese de, se piensan muchas cosas, ¿no? Que al final no nos dijo qué pensaba, pero nos dijo que pensaba muchas cosas y que a veces no se obtenía lo que se quería, que yo me imagino que él se refería a nada, tal vez, no sé, o sea, pues esa es mi interpretación, ¿no? Pero es lindo cuando las respuestas a veces quedan así un poco abiertas porque quedan un poco a lo que cada quien interprete, ¿no? Y sí, Cirildo es una persona más, ¿cómo decirte? Como que le gustaba que estábamos ahí, pero había un momento donde ya no. Y yo lo entiendo porque pues ha de ser bien castrante tenerme ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, de repente estaba de buen ánimo, de repente llegábamos y estaba crudísimo, entonces pues, no nos quería decir nada, ¿no? Y en esa escena yo siento que sinteticé un poco su parquedad, por así decirlo, como de ya, les voy a dar la espalda a la cámara y no voy a decir nada más, ¿no? Y no sé, o sea, yo que lo conozco, que siento que su persona es así, siento que me gustaba que nos corriera de ese modo, así como ya se acabó, ya sacaron lo que podían de mí, ¿no? Y sí, o sea, pues, aprendes un montón de cosas, o sea, yo creo que cuando uno siente que no puede aprender nada de un tema, y entonces ese no es un tema para una película, ¿no? Uno tiene que estar consciente de que tienes que aprender muchas cosas todavía para entender lo que estás haciendo, siento yo, pues. Como que cuando vas con esta idea de que ya sabes lo que estás haciendo, creo que nace muerto eso, ¿no? No estás como abierto a lo que puede suceder.
Pero sí me hice de una colección de libros que hablan de Pueblo Rarámuri y poco a poco fui entendiendo un poco más y lo sigo entendiendo todavía. O sea, por eso también esta cuestión de la cosmogonía es algo que yo siento que el cine no es algo que debe de cerrar, como, esto es un pueblo, ¿no? O sea, imagínate, si a un pueblo le tomó miles de años entender su propia cosmogonía, nosotros mismos que lo queramos entender en una hora, ¿no? Pues, imposiblemente, o sea, es muy descabellado, pues. Entonces, yo sentí que algo que estaba queriendo hacer era como mostrarte cosas y ponerte ahí y que cada quien las interpretara un poco dependiendo de sus experiencias, de sus lecturas, de su imaginación también, ¿no? Que eso juega mucho, y no tratar de explicar qué es, ¿no? Esto, sino pues, que cada quien haga sus conclusiones con este pequeño retrato, ¿no? Que es pequeñísimo, o sea, es chiquito, pues. Bueno, ahorita que mencionaste a tu mamá también pensé, bueno, ¿y qué se le dice a una mamá para que te dé permiso de irte a grabar 6 años a la sierra, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Qué estaba pensando? Mira, justo antes de ir con Victoriano, un año antes yo fui a la sierra y fui más en un viaje como de descubrimiento personal, yo creo. Yo no había ido como desde que tenía como 5 años, y luego volví cuando tenía como 23. Y estaba en una crisis ahí existencial de emo, ¿no? Como que yo vivía en Monterrey, ya me quería ir de ahí, no sabía qué hacer de la vida, y me salí de mi segunda carrera de la escuela y acababa de ver esta película Into the Wild, ¿no la vieron? Y dije, es el momento de quemar las naves, ¿no? Entonces yo me agarré en un viaje que dije, no, voy a ir a la Sierra Tarahumara a reconectar con mi niño interior y voy a buscar una cueva y me voy a meter ahí una semana. No sabía yo bien qué andaba haciendo. Y andaba buscando la cueva por todos lados y me dijeron, no, por allá hay unas cuevas en un lugar que se llama Urique. Urique es muy interesante porque acá es la Sierra Alta, está como a 2000 metros sobre el nivel del mar, pero Urique y Batopilas, que Batopilas fue, por ejemplo, la primera ciudad, el primer pueblo de México con luz eléctrica del país, porque ahí había una mina muy de oro. Bajas los 2000 metros y cuando arriba está a menos 10 grados en invierno, acá estás como a 30 grados y hay papayas y mangos y no lo entiendes, así como entonces llegué a ese lugar y nunca encontré la cueva. Bueno, encontré una, pero tenía muchos murciélagos, yo le pura caca. Y dije, no, ¿cómo me va a quedar ahí, no? Y entonces acampé junto a un río, lo más alejado de la humanidad que pude, y me quedé como 3 días ahí. Y estaba solo. Y esa noche sí me dio muchísimo miedo. Posiblemente la noche que me ha dado más miedo, la primera de mi vida. Porque te enfrentas a tus propios miedos, ¿no? Como que todo el tiempo yo sentía, ahí va a venir alguien, o oía un ruido por allá, y estaba todo oscuro, y estaba solo. Y al día siguiente como que sobreviví, dije, ya sobreviví, ¿no? Y al día siguiente ya fue muy fácil, la segunda y la tercera noche. Pero esa conexión que logré en ese viaje con la sierra, yo siento que cuando me platicaron esto, y fue un pretexto, voy a investigar a estos corredores. Y yo creo que quería volver a la sierra, porque como que reconecté con ese lugar. Y sí, era una época fuerte, o sea, yo cuando fui con Victoriano era 2011, era la época esta de Peña Nieto, que fue terrible, o sea, en Chihuahua fue uno de los estados donde había demasiada violencia. En la Sierra Tarahumara, la Sierra Tarahumara es parte del Triángulo Dorado, que colinda con Durango y Sinaloa.
es un territorio donde se cultiva mucha marihuana y amapola. Y hay muchos cárteles peleándose el territorio. Y yo vi gente armada en ese viaje y todo. Pero, pues, te digo, no sé, uno tiene 23, 24, sientes de hule y sientes que no te va a pasar nada. Y cuando quise ir de nuevo, que ya le platicaba a mis papás, no, es que voy a hacer un documental, no sé qué. Pues sí, mi mamá pues sí le daba bien, pero mi mamá es muy echada para adelante, como que te apoya. En todo lo que tú hagas te apoyas. No, y yo cada que me salía de la escuela, no, sí, va a estar bien. O sea, es de esas mamás que no te regañan tanto, ¿no? que te apoyan tus decisiones. Y sí, o sea, sí fuimos en momentos fuertes y estuvimos a días o a lugares muy cercanos donde hubo mucha violencia. Íbamos, o sea, íbamos 3, 4 personas. Yo fui como 7 veces, pero a veces iba con amigos que a veces hacía la cámara yo. Cuando, por ejemplo, el doctor Cherokee, él, cuando me hablaron de él y todo, él vivía en otro pueblo bien lejos. Es que la Sierra Tarahumara es muy grande. Esas fueron de las veces que yo dije, voy a ir a buscarlo, pero no sé si lo voy a encontrar, entonces no puedo ir con un equipo muy grande porque pues no tengo cómo pagar eso, o sea, es un gasto muy grande. Entonces dije, voy a ir solo y si lo encuentro pues ya lo filmo yo, ¿no? Y sí, tardé como 4 días en llegar a ese pueblo, también de puro ride, y sí lo encontré, pero fíjate cómo fue loco eso, porque uno pudo haber dicho, no, pues si la historia es de ellos, ¿no? ¿Por qué no? Yo me lo pensé, pero algo me decía que sí debía ir a buscarlo. Y cuando lo encontré, no estaba en el pueblo. Me dijeron, no, salió a otro pueblo a atender a unos enfermos, no sé qué. Y bueno, ya lo esperé ahí como 2 días. Y ya cuando llegó, él sacó una caja con todos estos videos de archivo. Con la ropa, con fotos. Ahí cambió totalmente la película. Pues fue como un golpe de suerte haberlo encontrado. Entonces, pues eso, a mí no siento que no me daba miedo tanto porque no sabía bien lo que estaba haciendo. Normalmente no sabes cómo hacer una película porque si no has hecho una, no hay escuela que te diga cómo es, ni libro, ni video YouTube. O sea, tienes que hacerlo y solo haciéndolo entiendes más o menos qué es lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo no sabes lo que estás haciendo. Es como una cosa extraña. Y pasaron cosas, o sea, gente del crew le dio unas diarreas terribles. A uno de los fotógrafos, un día como que yo siento que un rarámuri le echó como un mal de ojo cuando lo estábamos filmando, porque de repente como que se desvaneció y luego como que ya lo revivimos y al día siguiente esas tomas no estaban en la cámara y yo vi que las estaba grabando, pero no estaban en la cámara ya. O sea, quién sabe cómo se desaparecieron. Y luego un sonidista se nos perdió, como unas 3 horas, así ya estábamos pensando qué hacer, ¿no? Porque en la Sierra Tarahumara si te pierdes te puedes morir. O sea, dicen que Pancho Villa cuando iba y hacía el desmadre en Estados Unidos, lo venían persiguiendo los soldados gringos y se metía a la sierra. Y él sabía cómo entrar y cómo salir, ¿no? Pero los gringos no, entonces se quedaban ahí, se perdían y se morían. Porque pues, te mueres muy rápido, estás a 40 grados, no hay agua, ¿no? Entonces, sí, hubo cosas así que sí, esas sí daban miedo, pues. Pero, pues sí, lo hicimos ahí como pudimos, ¿no? O sea, acampábamos a -5 grados. Se nos sacaba el agua y tomábamos agua del río, ahí medio filtrada por un trapo. Traíamos una batería de carro que la teníamos que estar cargando todo el tiempo para cargar las baterías de la cámara, ¿no? Entonces cuando nos acostábamos en la casa de campaña, a uno de ellos le decía, a ver, tú te duermes con la batería, ¿no?
para que estuviera calentita, porque el frío la descarga. Y tú te duermes con las pilas de la cámara, ¿no? Entonces, pues sí, teníamos que hacer cosas así, ¿no? ¿Tú cómo ves al Rarámuri, como para que se entienda un poco cómo ves al Rarámuri mexicano? O sea, ¿cómo lo identificas? Porque yo veo que como mexicanos, como que ese nombre a él, como que no le queda porque está como muy, como en otra, como si estuviera en otra dimensión, ponle tú. O sea, es interesante lo que dice Fischer ahí en el documental, que cuando llega a una carretera, como que él sentía que se acababan las carreras, ¿no? O sea, hay una película que si pueden verla, pues, es muy buena, también se llama No hay lugar lejano, se llama. En Chihuahua el gobierno hizo el teleférico más grande de México, ¿no? Es un teleférico que atraviesa una barranca hasta otra barranca y puedes ir ahí viendo, y hay unas tirolesas, es como un parque de estos extremos, ¿no? Y se llama No hay lugar lejano porque como que los personajes de esta película en algún punto sentían que este aislamiento que tenían les había permitido subsistir, pero como que en el documental queda claro que ya no, o sea que ya los alcanzamos, ¿no? Y yo pues soy parte de eso, porque pues ya hice una película sobre un pueblo lejano, por así decirlo, ¿no? O sea, se habla de que el pueblo Rarámuri subsistió como uno de los pueblos del norte, se habla de que era uno de los pueblos, una de las naciones más grandes de todo lo que es México, ¿no? Abarcaban Durango, Sinaloa, Chihuahua, posiblemente Coahuila. Eran un pueblo muy numeroso. Con la llegada de los españoles los fueron replegando. También se habla, han tenido ciertas revueltas, pero se habla de que son un pueblo en general pacífico, no es un pueblo guerrero. En su historia no hay demasiado hito a la guerra, ¿no? Como en otros pueblos sí los hay. Entonces los fueron matando y ellos se fueron replegando, hasta que llegaron a este lugar donde nadie los iba a encontrar. Un lugar muy inhóspito, muy alejado, con muy pocos recursos para sobrevivir, y básicamente por eso subsistieron, porque se alejaron tanto. Al igual que los Wixárikas en Durango y en Jalisco y Nayarit. Bueno, en realidad ellos venían de San Luis, pero los empezaron a matar tanto y se fueron hasta la sierra de Jalisco, que ahí ya no los encontraron, ¿no? O sea, a diferencia de los pueblos del sur, que fueron más, digamos, cristianizados y por tanto subsistieron, allá las matanzas fueron mucho más agresivas.